Buenos días, bienvenidos todos y todas a esta última jornada del segundo coloquio virtual de investigación en tecnología educativa, CETVITE 2022. Daremos inicio a la última conferencia magistral de estas jornadas académicas. Y bueno, pues presento la conferencia magistral denominada La motivación con recurso lúdico multimedia para propiciar la participación en el aula, presentada por la doctora María Leticia Villaseñor Zúñiga, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La doctora Leticia Villaseñor es doctora en innovación en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde recibió la medalla al mérito académico del posgrado de la Facultad de Informática de esta misma universidad. Tiene una maestría del Hábitat y licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis. Actualmente es secretaria académica de la Facultad del Hábitat de 2017 al 2022, jefa del campo curricular sociohumanístico, imparte asignaturas como metodología del diseño gráfico, discurso y diseño, entre otras. Sus líneas de investigación son innovación en tecnología educativa, recursos lúdicos multimedia y metodología del diseño. Colabora como evaluador del COMAPROD desde el 2017 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C desde el 2022. Nos da mucho gusto, doctora María Leticia Villaseñor Zúñiga, tenerla con nosotros en este coloquio de investigación en tecnología educativa. Muchas gracias por venir con nosotros para compartirnos esta muy interesante conferencia magistral. Y pues bueno, cedo en este momento los micrófonos para dar inicio a su conferencia magistral. Gracias, Damara. De veras agradezco infinitamente esta invitación que me han hecho para participar en este segundo coloquio, orgullosamente ex-DITE. Y pues bueno, la verdad es muy gratificante tener este espacio para poder dialogar con ustedes respecto a esta línea de investigación que pues ahora sí que en la Facultad de Informática, en el doctorado de Innovación en Tecnología Educativa, pues me permitieron desarrollar, y que a partir de ese trabajo ha sido un detonante para continuar con mis líneas de investigación. Les agradezco, doctora Tere, muy agradecida por esta invitación, igual Damara por todas las atenciones. Y pues bueno, sin más, me gustaría platicarles con respecto a este tema que vengo a plantearles respecto a la motivación como recursos lúdicos multimedia para propiciar la participación activa en el aula. Bueno, en primera instancia, pues sabemos que en la educación encontramos diversas áreas de oportunidad para lograr ciertos objetivos académicos, pero sobre todo considero que la parte de disfrutar y de que el mismo estudiante vaya teniendo la motivación y vaya teniendo como diversos recursos para formarse de una manera que pueda ser significativo su aprendizaje, esa es parte importante, y de ahí el detonante también de este tema. Bien, partimos entonces de comentarles qué son los recursos lúdicos, ¿sí? Y de ahí, ¿por qué la importancia en los ambientes de aprendizaje? ¿Sí? Sabemos que actualmente en las aulas universitarias, pues es como importante buscar aquellas estrategias que favorezcan a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Y de ahí que hemos encontrado esa área de oportunidad en recursos lúdicos multimedia. Los recursos lúdicos multimedia pueden propiciar a los estudiantes distintos detonantes, ¿sí? Y dentro de esos detonantes podemos encontrar, pues, que podemos propiciar como esa disposición para que aprendan, pero
aquí para que se pueda dar esta situación de la motivación, pues va a depender en primera instancia del mismo alumno, ¿sí? O de los mismos alumnos. De acuerdo a Ausubel, Noack y Hannesian, nos hablan de que aquellos factores que, digamos, pueden permitir que realmente los estudiantes se motiven, pues tienen que ver con el deseo de saber, ¿sí? La necesidad de logro, ¿sí? De autosuperación, de involucración del yo, o sea, realmente que sea un interés por parte de quien está buscando esta formación, ¿sí? Y sobre todo en un campo de estudio determinado. Es muy importante destacarles que en la actualidad en los ambientes de aprendizaje se están apoyando en todos aquellos recursos TIC para generar innovación en contextos universitarios y que esto pues ayuden para lograr una participación activa donde el estudiante sea el actor principal de su propio aprendizaje. Bien, y por ello, de ahí también el detonante que esta parte del uso de recursos lúdicos, pues se puedan usar como alguna estrategia de aprendizaje emergente, ¿sí? Donde lleve implícitas pues todas aquellas posibilidades, aspectos que puedan favorecer a esa motivación en los estudiantes. Esto pues nos puede permitir tener algún tipo de rendimiento y pues a lo mejor hasta lograr que el mismo estudiante pueda tener hasta ese compromiso por lograr formarse. De acuerdo con diversos investigadores, ¿sí? Entre ellos Modera y González, Labrador y Villegas, Mendoza y Chávez, ellos tienen diversas premisas, las cuales nos externan dentro de sus teorizaciones que el uso de estos recursos pueden desarrollar diversas capacidades. Una de esas capacidades podría ser el raciocinio, la percepción, la emoción, la misma memoria, la imaginación, la voluntad, y para la participación activa y afectiva puede facilitar también el aprendizaje en el individuo, o también podría darse de manera grupal, ¿sí? De manera cooperativa, ¿sí? Entonces, todo esto puede beneficiar realmente a un rendimiento académico, ¿sí? Aquí es muy importante comentarles que el hecho de decir un recurso lúdico o gamificación, como actualmente pues obviamente también se está llamando, no es que un docente se convierta en un payaso, ¿sí? En algún momento recibí un comentario que decía, ¿ahora hasta los docentes tenemos que ser payasos? No, ¿sí? O sea, definitivamente es un no, porque el hacer uso de diversos recursos, el hecho de que el aprendizaje, ¿sí? El proceso que se da de enseñanza también, no necesariamente, ¿sí? Tiene que ser aburrido, ¿sí? Es muy importante cambiar esos paradigmas del profesor que llega, externa, verbaliza todo, y no hay ninguna interacción, no hay ningún uso de ningún recurso. Entonces, es ahí donde realmente tenemos áreas de oportunidad y donde podemos innovar de cómo nosotros podemos dar formación a nuestros estudiantes. Bien, por otro lado, pues también se han hecho diversas investigaciones con respecto a el uso de recursos multimedia, ¿sí? Podemos decir que un recurso multimedia no necesariamente tiene que ser lúdico, pero sí, digamos, puede, se han hecho investigaciones donde se habla del uso de la multimedia, ¿sí? En este sentido, pues, digamos, de los teóricos más destacados podemos encontrar a Mayer, y ahí dentro de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, nos comparte que, digamos, este tipo de recursos pueden ser muy, muy favorecedores para lograr el aprendizaje en los estudiantes, ¿sí? Logra ahora sí que disminuir y tener menos sobrecarga cognitiva, y eso se puede convertir realmente en una fortaleza para el uso de estos recursos dentro del aula, ¿sí? La lúdica multimedia la podemos definir como la utilización simultánea de diversos medios como el video, las imágenes, el texto,
sonidos, entre otros, de manera que se tomen en cuenta criterios relacionados también con el juego, ¿sí? Para beneficio del propio proceso de enseñanza y aprendizaje que llevan nuestros estudiantes. Al respecto del uso de recursos lúdicos multimedia, también dentro de la teorización también podemos encontrar a Aguilar y Morón, a Montero y Lucero, ¿sí? Por mencionar algunos, donde también ellos hacen ciertas aseveraciones que nos permiten identificar donde la multimedia facilita y potencia la enseñanza, donde es un recurso usual en diversos niveles educativos, que apoya los procesos cognitivos de cada estudiante y también hay por ahí algunas aseveraciones donde ayuda al progreso biológico, social y psicológico de los estudiantes. Bien, en esta primera etapa que les he externado toda la parte de los conceptos, de qué es la lúdica, la multimedia, en conjunto, cómo podemos hacer la concepción entre la lúdica y multimedia, digamos, esto nos permitió en algún momento, pues, ver como la trascendencia de este tipo de recursos y de ahí viene otra etapa muy importante donde tenemos que encontrar como un área de oportunidad para realmente innovar y realmente si pudiera hacer una innovación en los espacios universitarios donde laboramos o donde implementamos las innovaciones, ¿sí? Para ello, pues se realizó un estudio exploratorio para observar la realidad de uso de recursos lúdicos multimedia en una asignatura muy particular, o sea, la precisión de la intervención se hizo en una asignatura que se llama Discurso y Diseño, ¿sí? Esta asignatura es de la licenciatura en Diseño Gráfico y corresponde a un plan curricular 2013, ¿sí? Y pues bueno, de aquí varios detonantes de por qué en esa, digamos, en esa asignatura, en esa carrera, ¿sí? Lo importante en esto es que se encontró un área de oportunidad donde había como diversos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los problemas que era un detonante era el hecho de materias teóricas en poca rendimiento, poca comprensión, la dificultad de llevar para, por ejemplo, para un docente o dar su clase a las 2, 3 de la tarde, clases teóricas donde el docente o los estudiantes es una hora pesada, tienen hambre, hay como diversas condiciones, pero bueno, es la realidad de que pues se tenía que impartir, ¿sí? Entonces se hizo un primer acercamiento con un cuestionario, por ahí se hizo dentro de un grupo de alumnos inscritos, ¿sí? Que se estaba impartiendo de 14 a 15 horas y otro grupo de 15 a 16, ¿sí? Ambos estaban como muy equilibrados, uno 28 y otro 25, ¿sí? Y de esta, digamos, esta intervención se obtuvieron 48 respuestas de 53. La verdad hubo muy buena respuesta porque, digamos, este cuestionario no era obligatorio, se les dio total libertad, e incluso bajo el anonimato también, para que pues obviamente ellos pudieran externar también, digamos, su criterio de manera libre y sin estar siendo obligados o presionados de alguna manera, porque pues, si, digamos, yo como docente les pido háganme esta actividad, pues generalmente el docente puede, o el alumno, perdón, puede por ahí pensar que si no lo hago, pues me pueden reprobar, ¿no? Entonces el primer paso fue darles como esa confianza de que eran totalmente libres, o sea, que nos interesaban respuestas realmente honestas, lo que ellos realmente pensaran y que es muy valioso respetar también su punto de vista, ¿sí? Entonces, digamos, previamente ya se había hecho la intervención de trabajar con el Kahoot y posterior a esto se aplicó, digamos, este cuestionario, donde una de las preguntas era que si aparte de la clase de discurso y diseño, si habían usado el Kahoot en otras materias, ¿sí? Entonces el resultado pues fue muy rotundo, ¿sí? Hablaban de que no lo habían utilizado, ¿sí? Entonces desde ahí ya estábamos detectando un área de oportunidad.
Una segunda pregunta fue que si estarían de acuerdo que más profesores hicieran uso de la herramienta en sus dinámicas de clase. Y pues también ahí ahora sí que la respuesta de los jóvenes inmediatamente fue notoria en el sentido de que sí considerarían importante este tipo de recursos para la implementación en otro tipo de materias, ¿sí? Y pues bueno, ahí se detectó esa necesidad y luego ya digamos, se hizo la estrategia de intervención. Y pues aquí para hacer la estrategia de intervención, uno de los aspectos muy importantes fue definir muy bien cómo nosotros la íbamos a abordar, cómo iba a estar esta estrategia didáctica para poder hacer, digamos, esta intervención. Entonces, en primera instancia, pues bueno, les comento que se hizo uso de la plataforma Schoology y que aunque en ese momento, de hecho fue la última etapa de estar de manera presencial, después vino lo del COVID y estuvo como esta situación de tener que ir a la virtualidad, pero estando presencial se usaba dentro de la clase una LMS que se llama Schoology, la licencia libre, por supuesto. Y ahí, digamos, en esa LMS, pues se tenía como el desarrollo de actividades, de tareas, de ciertos aspectos que los estudiantes podían complementar dentro de su clase. Entonces, ahí se insertó de manera específica, digamos, esta estrategia. Digamos, en ese espacio, como pueden ver en pantalla, pues, por ejemplo, se insertó en una tercera unidad y ahí a los estudiantes se les pedía hacer en primera instancia una lectura, se les proporcionaba su lectura y ellos tenían que hacer un reporte, ¿sí? Entonces, entregaban su reporte, ¿sí? Y aquí les puse algunos de los ejemplos donde digamos, con los reportes que ellos entregaban. O sea, los reportes les decía, lo puedes hacer puedes hacer uso de puntos, si quieres esquematizarlo. O sea, a mí me interesa un reporte donde realmente comprendas, donde la parte que sea esencial para ti esté y sobre todo para hacer diversas, digamos, concepciones. En ocasiones les decía, es muy valioso hacer uso de mapas conceptuales, porque, bueno, pues ahí también luego que nos dice que pues, es una forma muy interesante, o digamos, una de los beneficios que trae hacer mapas conceptuales es esa conexión que se da entre la información, el cerebro del estudiante o de aquellas personas para relacionar información o comprenderla. Bueno, pues por aquí está otro de los reportes, ya distinto digamos, a lo que entregaba cada uno de los estudiantes, pero pues en realidad eso era totalmente libre, porque pues también cada uno de nuestros estudiantes tiene una forma muy particular de aprender o de organizarse, y dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, yo la concibo como el respeto también a cómo como persona mejor aprendes, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí está otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo más. Había unos que me hacían reportes muy extensos, otros muy puntuales, aspectos muy abstractos, que bueno, después me permitió cotejar si realmente les servía o no. Posterior a esta tarea donde se leía ese reporte, pues bueno, ya en un segundo día se realizaba una retroalimentación grupal, ¿sí? Acerca del contenido de la lectura. Entonces, había una interacción y les cuento que cuando no se usaba este recurso, las participaciones se daban, pero los chavos no estaban tan motivados como cuando se hizo esta intervención ya con el uso de este tipo de recursos lúdicos. Entonces, había más respuesta incluso en las mismas participaciones de los jóvenes. En algún momento incluso les decía, ¿hacemos retroalimentación o nos vamos directamente a hacer la actividad? No, digamos, externaban. Es importante hacer retroalimentación. Y la retroalimentación era porque obviamente iban hilando ideas, se complementaban entre ellos. De hecho, la retroalimentación era una de las características. No repetir lo que algún compañero había comentado, excepto si se le iba a agregar algo más,
o había una discrepancia o tenía argumentos distintos. O sea, que la retroalimentación realmente se fuera sumativa para reconocer ciertas temáticas. Y más también porque, digamos, de toda la parte teórica del discurso para la aplicación en el diseño, pues hay lecturas también densas que un joven que no está acostumbrado a hacer lectura de cierto índole, pues cuesta un poco de trabajo. Bueno, entonces ese era como el segundo día. Y luego ya en un tercer momento, pues hacía el Kahoot. Y ahí los apuntes, o sea, la entrega de su tarea, se observaron, se las pedía siempre en su libreta. O sea, ellos, aunque estemos en este momento de la vida donde la tecnología es muy importante, les hacía mención que la libreta era un recurso muy valioso, muy importante. Y también como reflexión, pues en su momento el uso de la libreta de lápiz, pues también fue una innovación, o sea, también fue un recurso que en el momento que surge, se introduce, se implementa y tiene sus propios beneficios también, poder hacer notas, poder abstraer la información, escribir, conectar entre la mente y digamos, el estar escribiendo. Entonces, pues ahí, ahora sí que en esos apuntes, pues era un recurso de que lo pueden usar, o sea, ustedes perfectamente no hay ningún problema en que hagan uso de esos recursos, ¿sí? Y pues bueno, ya cuando se terminaba también la actividad, pues hacía una revisión de las respuestas, así como otra retroalimentación de aquellas preguntas que no fueron contestadas correctamente, ¿sí? Entonces, esta estrategia era la que digamos, se fue puliendo, se estructuró para poder hacer dicho uso, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo en pantalla el ejemplo de una lectura, por ejemplo, esa fue de una segunda unidad. Para los jóvenes, obviamente, una de las cosas que se observaba, digamos, al momento de estar haciendo esta intervención era cuando terminaba, digamos, este ejercicio, verse en el podio, ¿sí? Verse en el podio para ellos era como muy importante, e incluso, o sea, todo lo que se observaba dentro de la dinámica de estar contestando, se escuchaban gritos, o sea, se emocionaban muchísimo. De hecho, ya en su momento que hice el análisis con otra técnica, surgieron como, digamos, varios aspectos muy importantes que yo observaba cuando se hacían estos Kahoots. Entonces, los veías de repente que bailaban, que gritaban, incluso algunos se separaban, y la otra también, o sea, cuando aparecían en el podio, ¿no? Pues también, digamos, había como ciertas reacciones bastante interesantes. Y pues bueno, la otra también, como pueden observar, es que las respuestas eran muy buenas, o sea, en realidad las respuestas, estamos hablando que las más bajas eran el 70%, si el 70% era del 100%, contestaban en realidad bastante bien las respuestas a las preguntas que se les hacían. Y pues bueno, al hacer también como esta intervención, pues se prestó atención a a los diversos factores que estaban dentro de la estrategia. Entre ellos era la asistencia, ¿sí? Los reportes de lectura, sus participaciones, ¿sí? El comportamiento con el juego con los estudiantes, qué era lo que pasaba, lo que te les comentaba, si estaban callados, si gritaban, si bailaban, ¿sí? E incluso también las mismas fallas técnicas, ¿sí? Y bueno, algunas otras situaciones que se pudieran dar, porque también, o sea, al hacer este tipo de intervenciones, pues te das cuenta de la realidad en la que se vive con el uso de recursos que realmente puedan beneficiar este tipo de actividades, ¿sí? No obstante, aquí sí se observaban algunas situaciones donde que se le fue en internet, pero pues no eran como a todos, a un estudiante que se desconectó. Entonces, factores también a nivel de tecnología, pero digamos, sí, de alguna manera se observaba que sí pudiera ser viable también
el estar usando este tipo de estrategias. En este caso, ya digamos, de las cosas que más se observaron y que incluso ellos mismos externaron posteriormente en los focus group, pues se observaba de manera constante en las actividades diversas emociones, ¿sí? Que les decía como risas e incluso aplausos, ajá, que era otra de las cosas que de repente los veías aplaudir. Por lo que aquí les puedo decir, pues que el uso de imagen y sonido son favorecedores en la interacción con recursos lúdicos multimedia, ¿sí? Y que de hecho también el uso de imagen y sonido dentro de todos aquellos recursos multimedia, pues es muy importante para estar haciendo una conexión. Y pues bueno, posterior a esto, también se hicieron unos focus y en dichos focus group se buscaron como diversos aspectos, ¿sí? El día de hoy les voy a comentar algunas de las respuestas. No son todas las respuestas de todo el estudio, solamente son algunas que consideré que puedan significativas para mostrarles. Pero bueno, les comento, los focus group pues se hicieron digamos, en diversos grupos donde se aplicó esta intervención. Y de ahí pues se tuvo como un análisis de sus respuestas, incluso digamos toda la parte de focus groups pues se planeó, se hizo toda la estrategia de cómo se iba a dar la parte metodológica para su implementación, se consideró el consentimiento informado de los niños jóvenes, se cuidaron como todos aquellos aspectos que, digamos, la técnica requiere para no perder su veracidad. Entonces, digamos, dentro de las retroalimentaciones que encontramos por ahí, es de que, pues, a los jóvenes, una de las cosas que por ejemplo, a un grupo le parecía mucho más importante, era competir y ganar, ¿sí? Para un grupo decía, híjole, competir y ganar para mí es muy importante. Eso les motivaba. Para otros, por ejemplo, el grupo G1 decía, no, para nosotros la comprensión y el entendimiento, ¿sí? Para otro grupo, pues que realmente fueran dinámicas en la clase que permitiera como el mejor aprovechamiento para ellos. Y pues bueno, otro aspecto fundamental era el uso de la tecnología. O sea, les preguntaba que si al usar recursos lúdicos, ¿cómo les consideran que les pudiera beneficiar más? Y ahí se les daba la opción entre que con tecnología o sin tecnología. Y pues no, o sea, ahí sí realmente ellos externaban pues que con tecnología, ¿sí? Porque en su momento, pues, también les comentaba, ¿no? Pues, pero, y los recursos que, digamos, lúdicos que no tienen que ver con la tecnología, y no, pues también nos pudiera interesar hacer uso de ese tipo de recursos, pero pues nos gusta estar en el celular, nos gusta estar interactuando, ¿sí? De hecho, cuando recién empezaba con la interacción, decía, ¿les gusta estar en el celular? Sí, muy bien, pues vamos a usar el celular en la clase. Y pues bueno, o sea, la verdad ahí la interacción se dio de una manera muy, digamos, muy interesante al verlos para mí y para ellos estas respuestas a este tipo de actividades. Y pues bueno, algo más que se les preguntaba era, por ejemplo, si el juego lúdico multimedia les gustaría más, digamos, si fuera en equipo, si lo aprobaban o lo desaprobaban, porque un grupo me refiero a trabajar en conjunto, ¿sí? A que el Kahoot se puede hacer de manera individual, ¿sí? Y claro que se hicieron pruebas también de manera individual, pero luego también, digamos, dentro de la estrategia hice una variante donde fuera grupal, ¿sí? Sabiendo que también es muy importante el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo, para que pues esas habilidades en algún momento puedan trabajar de manera multidisciplinar o inter o transdisciplinar, que dentro de la educación también son aspectos que en los modelos educativos se están tomando en cuenta. Y pues bueno, entonces
ahí sí los jóvenes decían, no, pues grupal, y que en equipo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué consideraron que podía ser mejor? Dicen, no, porque nos organizamos y tenemos nuestros códigos, incluso ellos empezaban a externar, teníamos códigos de quién iba a contestar, quién iba a estar revisando los apuntes, o sea, ellos ya estaban más que organizados, e incluso hasta como equipos me externaban que se retaban, o sea, no, pues es que ya previamente al llegar a la clase nos retábamos y sí, o sea, la verdad, dentro de las cosas que observaba también fue una integración en los equipos, en los grupos, y que pues también les decía que una de las cosas que buscaba observar en la intervención era la asistencia, porque todo este detonante también se dio de la baja asistencia en esos horarios, en ese tipo de materias, y que les puedo comentar que a nivel nacional, en las carreras de diseño, digamos, hay más aprobación a materias que tienen mayor carga práctica a las que tienen menor carga práctica, que son las teóricas. De hecho, hay una publicación por parte de la acreditadora de Comaprod donde hace este tipo de aseveraciones. Sí, de hecho, en toda la parte diagnóstica encontraba también exploratoria de literatura, encontré como esa necesidad. Y pues también, bueno, ya les comenté por ahí que en mi currículum hago una colaboración por ahí con la acreditadora y sí, o sea, efectivamente sí lo observas, o sea, observas este tipo de situaciones en disciplinas como las del diseño. Entonces, de ahí como la pertinencia de buscar estrategias, de buscar diversos ambientes de aprendizaje que permitan que realmente se aproveche los contenidos y que se dé realmente una formación a los estudiantes de diseño. Y pues bueno, me quedan por ahí creo que 6 minutitos. Sí, Damara, me quedan 6 minutos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, doctora, adelante. Sí, sí. Excelente, justo para hacer mi cierre. Pues bueno, entonces, como conclusión, les puedo decir y les puedo confirmar bajo la intervención que se realizó, que realmente el uso de recursos lúdicos multimedia, ¿sí?, mejora el trabajo colaborativo, ¿sí? Hablar de trabajo colaborativo es la realidad que nos toca vivir en los distintos ámbitos social, educativo, ¿sí? En el ámbito donde nos desarrollamos, pues es muy, muy importante trabajar de manera colaborativa para nuestro rendimiento, digamos, también nuestra propia interacción como profesionistas, como personas. Entonces, digamos, este aspecto de trabajar de manera colaborativa, pues es algo que se fomenta también al usar variantes dentro del uso de recursos lúdicos, pero trabajarlos de manera conjunta en equipos. Otro aspecto también que sale como conclusión es el hecho de que pues este tipo de recursos pues puede ayudar para propiciar alguna reflexión de contenidos, ¿sí? Sabemos que por sí solo el recurso no lo hace, sino que va acompañado con su estrategia y digamos, en distintos momentos, o sea, la reflexión, que puede ser una reflexión personal en el momento de hacer la lectura, pero luego también en el momento de que lo baja al papel, de que lo escribe, luego en el momento de que se interactúa y se verbaliza, ¿sí? Y pues bueno, luego al hacer también, digamos, el juego y posterior a ver tus aciertos y tus errores, ¿sí? Te ayuda a reflexionar. De hecho, dentro de los mismos focus group, los jóvenes comentaban, a mí me sirvió mucho cuando me equivocaba, porque ya no se me olvidaba, ¿sí? Y que incluso al cierre de la materia, cuando ya llegaban los ordinarios, al hacer un examen final, pues en realidad las respuestas también en los exámenes fueron muy buenas, o sea, no se busca digamos, con esta estrategia, con este uso de recursos, propiciar o sea, solamente la memoria, no, se busca que realmente se dé la comprensión, que realmente se vaya haciendo una acumulación
digamos, de conocimientos, de conceptos, de poder interpretar, ¿sí? Se busca que realmente se dé una comprensión de la teoría para poder llegar a la práctica, sobre todo en disciplinas como las del diseño. La otra, pues bueno, propicia la interacción en el grupo, ¿sí? En un grupo, en un salón de clase, o sea, digamos, esta figura que tenemos en mente de repente vuelvo a insistir, el salón donde llega el profesor, habla todo el tiempo y el estudiante pues solamente escucha, ¿sí? Son aspectos que nos dan, son áreas de oportunidad para que se pueda innovar, se pueda buscar otro tipo de ambientes, otro tipo de recursos. Otro punto importante es que favorece esa transferencia de principios teóricos a la práctica del diseño. ¿Sí? Como les comentaba hace rato, o sea, dentro de un diagnóstico que se publicó por parte de la acreditadora de escuelas de diseño, precisamente dentro de las situaciones más frecuentes es desvinculación teoría-práctica, ¿sí? O poca reflexión también ante este aspecto, ¿sí? Sabemos que este aspecto va muy relacionado a teoría-práctica, ¿sí? Que no se desvinculan y por el contrario, o sea, el hecho de ver que la teoría es fundamental y que de ahí te da los argumentos y te permite realmente hacer tus proyectos de diseño, ¿sí? Es como también parte de digamos, de los retos para buscar alternativas de cómo conseguirlo. Y pues por último, motiva la participación activa en el aula, ¿sí? Cómo dinamiza, cómo realmente logramos que se despierte el grupo, que externar, o sea, la necesidad muy particular que se detectó de ser materias teóricas 2 de la tarde, 3 de la tarde, el cansancio, también el tener hambre, ya sueño, esas horas de toda la mañana estar trabajando, pues es como importante buscar cómo podemos lograr que realmente funcione, ¿sí? Que realmente el estudiante pueda tener un buen ambiente, que pueda aprovechar digamos, el momento que está en el aula, ¿sí? Que pueda realmente apoyar. Un punto importante es que, por ejemplo, esta materia en ese plan curricular era fundamental y conectaba con otra materia que se llama taller de síntesis, donde el énfasis era el discurso, ¿sí? Entonces, en el taller se hace la práctica, en la materia se daba la teoría, entonces aquí el reto es que realmente los alumnos hicieran la comprensión para que pudieran diseñar. Y pues bueno, con esto cierro, les agradezco el permitirme estar aquí, el escucharme y pues si algo quieren comentarme, preguntarme, pues bienvenidas sean esas preguntas. Gracias, Damara. Gracias, doctora Leticia Villaseñor. Pues por acá ya tenemos comentarios y preguntas. Procedo a dar lectura para, si nos hace favor de irlas respondiendo. Bueno, comentan por aquí, doctora, buenos días, gracias por su presentación, muy completa la explicación sobre los diversos factores que se pueden combinar con la lúdica, no solo para la mejora del rendimiento académico, sino de otros indicadores que ya nos explicaba. Entre los indicadores me gustó mucho que observa la expresión del cuerpo, aplausos, pararse, entre otros. Y entre los factores me llamó la atención, el que me llamó la atención fue el reconocimiento social que se le dio a través de los juegos, y desde ayer reflexionaba que casi siempre medimos y observamos los aspectos positivos de la incorporación de la tecnología, pero no los que podrían menoscabarse. En este caso, los rankings podrían motivar más a algunas personas, generalmente a quienes siempre tienen buenas notas o resultados, pero a quienes no aparecen quizá podrían desmotivarlos. ¿En su investigación observó algo al respecto? Ok, sí, definitivamente sí se observó la respuesta también en sus evaluaciones. Efectivamente, luego se le da mucho reconocimiento. Sabemos que hay estudiantes que son natos, ¿sí? Que por naturaleza la actividad que le pongas, o sea, va a ser fácil para ellos desarrollar, pero hay otros que no.
¿sí? Hay otros estudiantes y hay diversos factores para que no se cumplan. En ocasiones no está, puede haber factores hasta personales que tienen que ver con su índole familiar para no acudir o para traer una condición muy particular y no tener como el aprovechamiento. Y una de las cosas que se observaba fue que no había inasistencias, ¿sí? Contrastado con otra generación que en efecto, o sea, era un problema las inasistencias, ¿sí? Otro factor también, la llegada tarde a clase, ¿sí? Y no, o sea, en realidad el estar puntual, estaba tan marcada la estrategia que perfectamente iniciaba y terminaba en el tiempo, ¿sí? Pues bueno, y los estudiantes, digamos, en general, sus evaluaciones fueron buenas, o sea, no, por ejemplo, no hubo jóvenes que reprobaron en esa, digamos, cuando se implementó, digamos, ya con toda esta estrategia bien trabajada en una tercera unidad, no tuvimos reprobados. Sí había varios factores porque no era lo único que se evaluaba, pero sí, digamos, los jóvenes realmente los veías ahí. Y una de las cosas importantes que haces por ahí en la reflexión es no trabajamos como docentes solo para los estudiantes que están todos los días, los estudiantes que sacan las mejores notas. O sea, todos son parte de nuestra responsabilidad y como docentes, digamos, esa atención y esa responsabilidad para cumplir con objetivos de esa asignatura, porque eso repercute en su parte curricular y sobre todo en su formación, en el logro de su perfil de egreso. Entonces, el hecho de encontrar este tipo de respuestas y es muy favorecedor porque das cuenta como docente que realmente estás alcanzando un objetivo, ¿sí? Y que ese objetivo al alcanzarlo realmente también te permite ver que estamos colaborando para el logro de su perfil de egreso. Gracias, doctora. La siguiente pregunta que ponen por aquí es, desde su experiencia y considerando la integración lúdica en ambientes virtuales o híbridos o presenciales, ¿un curso podría ser 100% con este tipo de actividades? ¿O qué porcentaje de la planeación debería incluir este tipo de recursos? Bien, esta es una estrategia, ¿sí? Una estrategia puede ser replicada, pero también hay que ver la respuesta y hay que ver las condiciones del grupo, ¿sí? También el hecho de que funcione con un grupo puede ser que para otro grupo no sea tu mejor estrategia, ¿sí? Entonces, es muy importante también estar como atentos a ver cómo este tipo de situaciones, ¿sí? Por supuesto, que puede ir acompañada de 2, 3, 4, no sé las que en su momento se requieran, pero sobre todo, las estrategias también tienen que ir acompañadas de acuerdo a qué es lo que estás buscando, digamos, en tu materia. Por ejemplo, esta estrategia yo no la pudiera insertar en una materia de taller de síntesis, ¿sí? Porque el sentido, por ejemplo, en este plan curricular de diseñadores gráficos, es que en el taller de síntesis se hacen proyectos, se desarrollan proyectos donde se integra toda la teoría, la práctica que se dan en ciertas materias. Entonces, en ese taller integrador, digamos, ahí la estrategia tiene que ser apegada al desarrollo de un proyecto, ¿sí? Y en este tipo de, por ejemplo, de materias que está más apegada hacia la práctica, esta estrategia viene bastante bien, ¿sí? En el sentido de que si buscas la comprensión, la reflexión, ¿sí? La interacción, si estás desarrollando diversas competencias que tienen que ver con la parte de la disciplina, pero también tienes marcado competencias con respecto a habilidades blandas, o bueno, depende de cada currículum en cada universidad, pero si son competencias transversales y que en tu programa están marcadas, se puede prestar para propiciar el alcance de dichas competencias, ¿sí? Entonces, sí es muy valioso que también se analice qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Qué es lo que estoy buscando y a partir de ahí se da una estrategia.
Y también cada estrategia puede tener sus variantes dependiendo de las condiciones, ¿sí? Pueden ser las condiciones de los mismos jóvenes que no tengamos a lo mejor la respuesta que a lo mejor se obtuvo en la intervención con este grupo. Pero también pudiera ser que igual en el salón que te toque como maestro, no te funcione el internet bien y que tus jóvenes decidan, sí, yo llevo mis datos, pero a lo mejor no todos tienen como las condiciones de traer los datos en su celular. Entonces, ahí tendríamos que ser capaces de, o lo haces individual, o lo haces grupal, o cómo ajustas también tu estrategia para que realmente te funcione. Entonces, sí son como diversos aspectos que van atrás de una intervención digamos, en el aula, ¿sí? Pareciera como muy simple llegar, pararte, dar tu clase, pero no, sí es muy valioso voltear a ver las condiciones de tu contexto, y en tu contexto es el aula, ¿sí? Gracias, doctora. Por aquí tenemos más preguntas, justo conectadas con la primera. ¿En qué medida estos principios lúdicos y de gamificación básicos pueden contribuir a una brecha motivacional y de intencionalidad en el autoaprendizaje? Bien, aquí voy a hacer una cita que me gusta mucho. Dentro de los principios básicos del aprendizaje significativo, para que una persona aprenda, lo principal es la predisposición de la propia persona, ¿sí? O sea, eso es bien importante, ¿sí? Dentro de esta teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ese es un detonante fundamental, ¿sí? Entonces, en la motivación, sí, puede haber distintas formas de cómo motivar, pero el primero es la persona, ¿sí? En este caso estamos hablando de estudiantes, pero también, digamos, cuando, por ejemplo, se capacita a profesores igual, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Por más que una entidad académica quiera capacitar, porque estos son los recursos que digamos que te pueden favorecer, si no hay realmente una predisposición, no se va a lograr, ¿sí? Entonces, si hablar de motivación tiene que ver también con muchos tintes personales, pero sí podemos estar propiciando, porque de una u otra manera, todos tenemos algo en lo que nos motive, ¿sí? Y cuando logramos detectar en un grupo cómo pudiéramos realmente motivar, pues tenemos ahora sí que una palomita, ¿sí? Pero sí, o sea, también es como importante que no perdamos también el fin. O sea, creo que dentro del aula de generar ciertos ambientes, digamos, la motivación es como muy importante, ¿sí? Pero no, yo por ejemplo como docente no me voy es que los tengo que motivar, es que ahora no, o sea, sí, o sea, sí es importante propiciar, detectar qué tipo de recursos pueden ser motivadores para ellos, ¿sí? Pero insisto, o sea, en la observación, en las reacciones de los jóvenes, nos damos cuenta si realmente hay esa predisposición para que se puedan dar estas dinámicas. Gracias, doctora Leticia. Y bueno, por aquí más felicitaciones y preguntas. Y bueno, pues yo quisiera aprovechar para preguntarle, por ejemplo, propone una propuesta una propuesta práctica para trabajar el tema de motivación en las aulas y también existen muchas propuestas desde las áreas de las psicologías en donde, y sobre todo de las áreas de las neurociencias, donde se incorpora a la motivación dentro de procesos de autorregulación del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la motivación, justo, ¿no?, como ya ha ido mencionando en algunos de sus comentarios, implica una participación activa, ¿no?, de los sujetos. Y además de implicar una participación activa de los sujetos, implicaría que se muevan a un nivel de procesos superiores, metacognitivos, donde hay una toma de conciencia, una reflexión profunda. Y bueno, en ese sentido, la pregunta sería, pues bueno, eso que no depende del docente, ¿no?, en las aulas, que tiene que ver con un proceso profundo de estructuras cognitivas, ¿cómo y qué estrategia
se podría proponer para, por ejemplo, en sistemas escolares iniciales, el docente o investigadores en áreas de tecnologías educativas tendrían que empezar a mirar para empezar a propiciar y a trabajar sobre estas estructuras que sí incidieran para empezar, para trabajar en las cuestiones de motivación. Porque me surgiría la pregunta, porque encontramos a nivel superior, ¿no? Estudiantes pues con justo procesos de autorregulación no tan desarrollados y principalmente en temas de motivación, donde el tema de planear, de tomar conciencia, de tener congruencia entre lo que quiero, pienso, se ve un poco incongruente. Entonces, esa sería la pregunta en específica, doctora Leti. Sí, sí, entonces está relacionada en cómo y qué. Sí. Primero, digamos, como recursos, sí, como recursos. Ahorita, por ejemplo, yo hablo de los recursos lúdicos multimedia, de interactuar con el celular, hablo de esta parte de, digamos, de que es la, digamos, nuestros jóvenes nacieron ya con la tecnología, ¿sí? Ahorita ya tenemos en el aula, por ejemplo, en las primeras generaciones, ahorita son jóvenes que nacieron en el 2000 y tanto, o sea, ya estamos hablando, sí, 2005, sí, 2005, 2004 son las generaciones que te están entrando, por ejemplo, a la universidad, y también traen como una experiencia de vida distinta, ¿sí? Ahorita, digamos, cuando se hace esta intervención, pues te das cuenta que el uso del celular, la interacción, el videojuego, o sea, son como elementos que les interesan, que han crecido con ellos. Pero también viene la realidad aumentada, ¿sí? Vienen como otro tipo de recursos también que ya es parte de esa experiencia vivida también como personas, como sociedad, y que no se detiene. Entonces, en algún momento, pues también tendríamos que ya estar, de hecho ya se está volteando, se está haciendo este tipo de intervenciones, ¿sí? Se está trabajando en ese tipo de aspectos, y esto lo relaciono también con la estrategia, ¿sí? De que, pues obviamente te tendrás que adaptar a esas condiciones. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, a momento de hacer una intervención, si estás en una escuela pública, también va a ser distinto estar en una escuela privada, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene? ¿Tienes realmente las condiciones para hacer una intervención así? ¿O no las tienes? ¿Sí? Aquí el reto era hacer, sabiendo que la conectividad en escuelas públicas de repente no son muy favorecedoras. Entonces, ¿qué va a pasar si no tienes internet? ¿Sí? Y es de ahí también de decir, ok, con datos, ¿cuánto se van a gastar si usas tus datos? ¿Sí? Y de ahí es, pues que no gastes mucho. ¿Sí? ¿Quién realmente va a querer invertir para tener datos? ¿Sí? Para tomar una clase y hacer la actividad. Son como distintas condicionantes. Y de ahí también, por ejemplo, el Kahoot, su versión de paga, pues trae otros atributos. Pero de hecho mi intervención es con aplicaciones gratuitas, porque el contexto donde estoy realmente, por ejemplo, el profesor una entidad va a invertir en el recurso, sí pudiera ser, pero ¿para cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos profesores son? Si yo estoy hablando, por ejemplo, que la entidad donde trabajo tengo 2.600 alumnos y tengo alrededor de 260 profesores, realmente se va a invertir para esos profesores, para todos estos estudiantes. O sea, son realidades del contexto. Entonces, esa parte, pues ahí es donde debemos de ser capaces también de ver qué tipo de estrategias nos sirven. Y es ahí donde tenemos que innovar y tenemos que buscar esas alternativas, ¿sí? Y pues definitivamente son áreas de oportunidad que tenemos. Respecto a la parte de las neurociencias, te comento, o sea, es un área de oportunidad que tengo y que incluso me he contactado con investigadores de ciencias para ver de qué manera también se pueden abordar este tipo de estudios desde la neurotecnología, ¿sí? Entonces, realmente son áreas de oportunidad y que como investigadora sabemos que es lo que tendríamos que estar como visualizando, ¿sí? Y pues bueno, o sea, ya ojalá que en su momento pueda tener la oportunidad de compartirles algo bajo esa línea, ya que se concrete por ahí alguna investigación también que tengo en puerta.